y ahí está, dice que está grabando la reunión. Ahí empezó a grabar la reunión. Así que bueno, para nosotros y nosotras es un orgullo tenerte, Nora, y bueno, tendrás la exposición y si surgen algunas preguntas, te las vamos a ir pasando para que puedas desandar y ayudarnos a pensar esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo. Gracias. Bueno, la agradecida soy yo por la invitación. Quiero agradecer a la Universidad de Río Negro, a los Sin Corbata y a la Asociación Civil Río Negro Integra. Y por supuesto a todos los y les presentes. Bueno, el título de la charla, que espero que se vuelva conversación en algún momento, el título es Neoliberalismo, colonización de la subjetividad, nuevos desafíos. Ahora, en el contexto actual, hablar de neoliberalismo ya no alcanza. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo se anudó al patriarcado, se anudó a la pandemia. Con la pandemia, además de todo lo que suscitó la pandemia, produjo otro efecto, que es la virtualización de la vida, que se impuso durante la pandemia, y estamos en un mundo que se está reconfigurando hacia lo multipolar, en el contexto de una terrible guerra entre Rusia y Ucrania que no sabemos cuándo va a terminar ni en qué va a terminar. Ahora, en este contexto, el cuerpo, cuando digo cuerpo me refiero al cuerpo singular y al cuerpo social. El cuerpo fue abusado por el neoliberalismo y el patriarcado, fue desvitalizado por la virtualización de la vida y agredido por los efectos de la pandemia y amenazado por la guerra. Ahora, sin lugar a dudas, nos encontramos con un horizonte de caos, de agotamiento, y se impone la necesidad de redefinir todo. Bueno, voy a hablar de este anudamiento. Vamos a tratar de ir desanudando estos componentes para después avanzar un poco más. Como ustedes saben, el neoliberalismo es la expresión actual del capitalismo. Es decir, el capitalismo ya no es un capitalismo ni industrial, ni productivo, sino que es un capitalismo financiero. Hoy sabemos que no es solamente un modo de explotación de las oligarquías, que ya no es solo tampoco un modelo económico, un modelo de explotación, es eso, pero no es solo eso, sino que se trata de una voluntad acéfala, una compulsión orientada por una libertad ilimitada. Ese dispositivo, como un Pac-Man, va erosionando los estados, lo simbólico, toda prohibición, todo dique civilizatorio. Freud hablaba de diques civilizatorios, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza, la moral, la culpa, bueno, todo eso lo va erosionando. La autoridad, la representación. Entonces, pero quiero detenerme en las consecuencias que genera ese rechazo del límite, o dicho de otro modo, esta libertad ilimitada, sin regulación. Por una parte, vemos, me dijeron que hay gente de comunicación, vemos que se puede decir cualquier cosa. Vemos que la relación con la verdad quedó fuera de juego. Vemos aparecer una compensación delirante que
emerge en los medios de comunicación corporativos y en las redes sociales. Una locura paranoica. No estoy hablando de un diagnóstico, ¿no? De una personalidad paranoide o paranoica. Estoy describiendo un delirio que se ha generalizado, que tiene una explicación, pero hoy no la puedo dar porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, esto quedó muy claro, este delirio generalizado, esta paranoia social. Quedó muy claro con el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, el espacio comunicacional, el espacio de las redes sociales, de los medios corporativos, estuvieron invadidos y están invadidos por personalidades irresponsables, dominados por pulsiones narcisistas, sádicas, que se atreven a decir cualquier cosa, sin ninguna relación a la verdad. Esta es una de las consecuencias de lo ilimitado, ¿eh? No hay ningún tipo de límite. Ahora, hay varios efectos en relación a la libertad ilimitada. Uno de los efectos es el aumento de un odio sin medida, una violencia sin medida. Recién hablábamos en la previa a este encuentro lo que está sucediendo en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Jujuy, en todas las provincias, en Capital, bueno, hay un odio y una violencia sin medida. Y se están disolviendo los lazos sociales y esto conduce al individualismo más extremo. Por ejemplo, en relación a este delirio y esta paranoia generalizada y esta búsqueda de lo ilimitado, desde que empezó la pandemia, la derecha global, esto no es solamente a nivel nacional, sino la derecha global se enfrentó con la política del cuidado y lo presentó al cuidado como si fuera, que es un límite, efectivamente había un límite, ¿no? Quedarse en las casas, o el distanciamiento, etcétera, usar barbijos. Ese cuidado, la derecha global lo presentó como autoritario, gritando libertad o dictadura. La derecha global, que está derechizada, agitó la demanda de libertad buscando el contagio y la muerte. En Capital llegaron a quemar barbijos, como una ceremonia en el centro de la ciudad. Entonces, ahora, este neoliberalismo se expandió, se podría decir, rizomáticamente, a través de los medios de comunicación concentrados, a través de las redes, a través de la educación, a través de la salud mental, y se valió de imperativos, manipulación de afectos y estimulación de pasiones sociales. Esta manipulación de afectos, instalación de imperativos, estimulación de pasiones, explica parte del triunfo de la hegemonía neoliberal, porque efectivamente ha triunfado la hegemonía neoliberal. Tenemos un gobierno peronista o frentista en un contexto de cultura hegemónica neoliberal. Bueno, y esto está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Porque en la hegemonía el neoliberalismo ha triunfado en la cultura. Entonces, vamos a hablar de a nombrar qué imperativos, qué afectos, qué pasiones. Dentro de los imperativos que lograron instalar, una promoción a un empuje a gozar ilimitadamente, a consumir ilimitadamente, ¿no? Fíjense que toda la cultura está pensada como una empresa. Toda la cultura, inclusive estamos acá en un ámbito académico, ¿no? No solo académico, pero también está en la universidad. Entonces, hasta la universidad fue tomada por el consumo, porque no alcanza la carrera de grado, ahora hay posgrado, hay postdoctorado, hay que ¿no? coleccionar papers, porotitos, llenar, bueno, una cosa ilimitada, quiero decir, cualquier aspecto de la actividad de nuestras vidas está tomada por el consumo. Piensen en la promoción de vacaciones, all inclusive,
cruceros, ¿qué se hace? Se consume, ¿no? Es ir a chupar y a comer ilimitadamente. Entonces, bueno, ahora toda la cultura está tomada por el consumo y con la lógica de la empresa, se habla de capital humano, de rendimientos, etc. Entonces, pero dentro de estos imperativos, también está el imperativo de ser feliz. Hay que ser feliz. Ahora, uno de los triunfos, la explicación del triunfo neoliberal es que ha logrado articular la exigencia de ser feliz al consumo. Entonces, ¿no? Parece que comprando, consumiendo, comiendo, chupando, o con adicciones, o con lo que sea, ¿no? Es el camino de la felicidad. Ahora, hay otro imperativo que es muy complicado, que es tú puedes. Esa fue la base de una de las consignas de autoayuda de Cambiemos, ¿no? En el 2015. Tú puedes. El tú puedes está demostrado que resultó como frase, como imperativo, mucho más eficaz que el tú debes de la época victoriana. Tú puedes no consistió en la defensa de un derecho ni una libertad, sino por el contrario, tú puedes implicó arreglarse solo con la meritocracia, sin Estado, ¿no? Porque tú puedes. Entonces, en una precarización generalizada, sin un Estado que proteja. Bueno, esto es una falacia, es un verso y una imposibilidad. Nadie se arregla solo, nadie se salva solo. Esto lo dice desde Freud hasta el Papa Francisco, ¿no? También merecería un desarrollo. ¿Qué quiere decir esto de que nadie se arregla solo? ¿No? ¿Qué dimensión toma el cuidado para el sujeto? Pero yo lo planteo y no lo puedo desarrollar porque no voy a tener tiempo. Pero es una falacia que uno se arregla solo. Nadie se arregla solo. Bueno, dentro de las pasiones que yo les decía que han instalado, estimularon todas las pasiones que son propias de la psicología de las masas. Por ejemplo, la uniformidad. Por ejemplo, la ignorancia, porque no sé si hay mayor ignorancia que en la masa. Por ejemplo, el narcisismo. Por ejemplo, el odio. En el odio, ya lo voy a ir desarrollando. Ahora, el neoliberalismo no es posible sin odio. No es exagerado afirmar que el odio es el partener de la masa. El odio es el modo que tienen los totalitarismos de tramitar las diferencias. Recordemos que la propaganda alemana del nazismo se basó en la producción del enemigo interno, en esa época era el judío. Bueno, hay todo que encarnaba los peores males. Hay toda una discusión dentro de los teóricos que estudian la cultura, que estudian estos temas, si hay un avance del fascismo, si es neofascismo, si es posfascismo. Esto todavía, con esto de lo que se llama ahora también las nuevas derechas, o la derechización de la derecha, que es el nuevo fenómeno que tenemos, bueno, todavía no faltan categorías, pero sí se sabe que hay una continuidad con el fascismo. Y hay muchas similitudes. Cambia, bueno, ahora no es el judío, es el LGTBIQ, los feminismos, o la persecución a dirigentes políticos, sociales, etc. Pero la estructura es la misma. Ahora, el poder agita el odio. Y este odio es fundamental en lo que se conoce por guerras psicopolíticas. Es decir, ustedes ya saben que hay un plan para la región
que ya no consiste en las fuerzas el accionar de las Fuerzas Armadas. Eso ya no. El neoliberalismo se entramó en los gobiernos, en los medios de comunicación, en la justicia. Entonces, en un grupo articulado, ¿no?, de parte del poder, parte de la justicia, parte de los medios de comunicación corporativos, van a través del odio generando golpes blandos contra gobiernos populares, porque se busca demonizar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos. Bueno, piensen en Lula, piensen en Cristina, piensen en Milagro Sala, etcétera, etcétera. Se trata de perseguirlos y desestabilizar al gobierno popular. Por eso yo les decía que en toda Latinoamérica todo esto no está resuelto, porque los gobiernos populares logran llegar al gobierno, pero después no están pudiendo gobernar. Fíjense, le está pasando a Boric, le está pasando a Castillo, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un problema que hay que resolver. Entonces, el dispositivo neoliberal precisa de un consenso social de odiadores, que demande mano dura, que demande orden, represión, seguridad. Desestabilizan, pero después buscan, ¿no?, un consenso social que demande todo eso. Represión, orden, seguridad. Ahora, recuerden que cuando terminó la guerra de inteligencia, ganó el capitalismo, termina esta guerra de inteligencia, un personaje, Fukuyama, dice, bueno, terminaron las ideologías. Y comenzaron a instalar ideas de que, por ejemplo, la política es mala, que la política es antigua, que lo que hay ahora es gestión o administración, que los estados son burocráticos, que los políticos son corruptos. Entonces, fíjense el problema que se fue armando. ¿Por qué? Porque si se rechaza el conflicto político, ese conflicto político, ¿cómo se resuelve? Retorna como odio. No hay otra forma, ¿no? Si se rechaza la política, la política está caracterizada por el conflicto, ¿no? Se rechaza el conflicto entre adversarios, retorna como odio. Entonces, bueno, así que fíjense el mapa, ¿no?, en el que nos estamos manejando. Ahora, dentro de los afectos que instaló el neoliberalismo, el principal se podría decir que es la angustia generalizada. ¿Qué significa la angustia? Que es distinta de otros afectos, es distinta del duelo, del dolor, es otra cosa. Bueno, rápidamente bueno, Freud tiene 3 teorías de la angustia. Lacan dio todo un seminario de la angustia, así que no vamos a desarrollar la categoría, el concepto de la angustia, pero yo les voy a decir, para entendernos, que la angustia es estado de indefensión, estado de desamparo, sin otro. También se podría decir estar a solas con la pulsión de muerte. Entonces, la angustia es un afecto, creo que es el más importante, ¿no?, desarrollado en el neoliberalismo, esta sensación de indefensión. Porque es un sistema que deja a las personas a la intemperie, en estado de indefensión. Derivado de la angustia está la estimulación del miedo, la culpa, la obediencia, que son derivados de la angustia. Ahora, como les decía, el dispositivo neoliberal ya no consiste en ocupaciones territoriales, ¿no?, o golpes de Estado por las Fuerzas Armadas, sino que son guerras psicopolíticas de captura de la subjetividad. Y el poder supo manipular muy bien la materialidad con la que está constituido el sujeto. No, les voy a nombrar nada más. Supo
manipular las instancias del sujeto, el yo, el super yo, los ideales, las identificaciones, los fantasmas, inclusive la ideología. No, otra cosa más que no voy a desarrollar, que se abren temas, ¿no? Entonces, pero sí quiero mencionar, aunque sea, de qué se trata. Por ejemplo, el yo es una instancia, ¿no? En el aparato psíquico de Freud, del psicoanálisis, es una instancia. Ahora, el dispositivo neoliberal, de poder neoliberal, hizo creer que el individuo, que el yo, es libre. Cuando sabemos que en el yo no hay ninguna libertad, ninguna. El yo es una instancia que sirve a por lo menos 3 amos, que es el ello, que son las pulsiones, el super yo y la realidad. O sea, no hay ninguna libertad. Dicho en otros términos no psicoanalíticos, el yo está determinado y está condicionado, hay un determinismo psíquico, no hay libertad, y está condicionado por la política, por lo familiar, por el lenguaje, no hay ninguna libertad en el yo. O sea, ¿y esto a dónde nos lleva? A que el yo es yo soy tal cosa, ese es el yo, ¿no? Yo soy tal cosa. El yo puede identificarse, porque el yo es un lugar de identificaciones, desde un lugar que está en las antípodas del propio interés, que está en las antípodas de la autoconservación, o que está en las antípodas de los supuestos intereses de clase. Entonces, el sujeto neoliberal vota fundamentalmente según sus identificaciones, según sus ideales según sus intereses narcisistas también, pero no por sus intereses de clase. Porque, como les digo, puede identificarse desde otro lugar, ¿no? Puede identificarse a lo que dice la tele, y querer inscribirse en esa foto. Y desde ahí hay una manipulación, ¿no? Y no hay una pertenencia real, sino es pura identificación. Entonces, en resumidas cuentas, el dispositivo neoliberal, a través de las corporaciones mediáticas y de las redes, llevó a cabo una violencia simbólica que consiste en la manipulación del pensamiento y del cuerpo. Una subjetividad colonizada, uno puede decir, así como se definió el nazismo como industria de cadáveres, de producción de cadáveres, nosotros podemos decir que el neoliberalismo es una industria o una producción de subjetividad, por una parte. No es solo un modelo económico, es una producción de una nueva antropología, una nueva subjetividad, por una parte, pero por otra parte también es un dispositivo de descarte, que se descartan por un descuido generalizado, porque está organizado por la pulsión de muerte, y se descartan vidas que no son dignas, entre comillas, por supuesto, de ser vividas, como se decía en el nazismo. Entonces, y hay una máxima, una tremenda distancia con los principios democráticos. Ahora, yo estaba pensando que la última oleada feminista nuestra, y en el mundo, y el auge de los movimientos LGTB, Q, etc., yo creo que surgieron, porque feminismo los feminismos existen hace mucho tiempo, pero el auge, el empoderamiento, el cambio cultural que produjo la última oleada feminista, yo creo que tiene que ver con esta producción de subjetividad neoliberal, en el sentido de que es como una reacción contestataria a esa producción de subjetividad.
a las clasificaciones, a las etiquetas, a un totalitarismo de la normalidad que trajo, ¿no? Como que se debe ser de tal manera, que impuso el neoliberalismo. Entonces es como un movimiento cultural contestatario, ¿no? Tanto los feminismos como lo que se llaman nuevas sexualidades, que no son nuevas, pero no importa. Entonces como que es como la demanda del derecho a la singularidad, que no es el individualismo, es la singularidad. Es el derecho a gozar como uno quiere, no como se debe. Entonces, ahora, siguiendo con nuestro anudamiento, que yo les decía, no alcanza con hablar de neoliberalismo a secas, sino que se fue anudando a la pandemia, también del coronavirus, y a otros nudos. El coronavirus fue un acontecimiento violento, un trauma colectivo que nos desorganizó la vida, ¿no? Y desorganizó las identidades de un modo brutal. Todavía no sabemos las secuelas, las consecuencias, ya sabemos algunas cosas y otras las estamos estudiando, pero hubo un cambio en las formas de vida y en las identidades, de manera brutal. Porque desde el 2020 que esto empezó, bueno, la vida transcurrió entre emergencia sanitaria, muertos, derrumbe del orden, crisis subjetivas, crisis laborales, económicas, educativas, etc. Más el peligro de muerte y de enfermedad permanente. Entonces esto produjo una sociedad que se encuentra mortificada entre el sufrimiento y la muerte, ¿no? Con cuerpos agobiados y una epidemia de angustia. Entonces, a esta pandemia del coronavirus se sumó otro problema que fue, bueno, problema y posibilidad también, porque fue la virtualización de la vida, gracias a la cibernética, que la revolución cibernética estaba en curso, pero tomó un tremendo impulso con la pandemia. Gracias a esa virtualización nos pudimos seguir conectados, ¿no? Que no sea un aislamiento social. Digamos, la virtualización fue posibilitante, pero al mismo tiempo hubo una mortificación de los cuerpos. Y esa mortificación de los cuerpos, ya digo, son las dos caras, ¿no? Por un lado nos permite este Zoom, pero por otro lado está produciendo un cambio radical en los lazos sociales, en la sensibilidad, porque faltan las afecciones recíprocas de los cuerpos. Entonces, es necesario comenzar a pensar la relación entre esta mutación tecnológica que está en curso y los procesos sociales. Porque estamos ante una subjetividad que obedece inconscientemente a las imágenes, a una tecnología digital que va por las redes, los WhatsApp, los Facebook, que condiciona hábitos, que condiciona percepciones, saberes, elecciones, sensibilidad. Estamos en presencia de una subjetividad que se comunica por máquinas, por cadenas algorítmicas, cada vez menos por el encuentro de cuerpos. Entonces tenemos una subjetividad sujetada, hablada por los medios de comunicación concentrados, por una configuración de cableados, inteligencia artificial, binarismo. Entonces se inhibe de este modo la capacidad de detectar el sufrimiento o el placer del otro. Se inhibe la afectación de los cuerpos, y esta inhibición es un problema porque es la condición fundamental del amor y de la política. Entonces, esta sustracción del cuerpo, yo creo que constituye una de las consecuencias más inquietantes que la humanidad pueda conocer. Porque si no se percibe el grito, si no se percibe la angustia, el sufrimiento del otro, hay un solo paso
hacia la indiferencia social. Hay un solo paso hacia el máximo individualismo y la destrucción de la comunidad real. Entonces yo creo que la reconstrucción de los lazos sociales es una tarea urgente. Es una tarea urgente. Por otra parte, la cantidad de datos que nosotros aportamos en las redes, de manera consciente y de manera inconsciente, también ni nos damos cuenta, permite que los seres humanos sean cada vez más fáciles de manipular. Y acá se complica todavía más la cosa, porque Facebook, Amazon, Google, etcétera, ejercen el monopolio cibernético y también utilizan los datos, ¿no?, con fines políticos. Esto quedó demostrado en Cambridge Analytica, que lo deben conocer, ¿no?, que tomó estado público. Entonces, ahora, yo le decía, si el neoliberalismo ha triunfado culturalmente, es porque logró una colonización de la subjetividad que no es posible sin lo que yo llamo una pedagogía del odio. Esta pedagogía del odio consiste en la transmisión ideológica fundamentada en la imposición del odio, que funciona como un veneno contagioso que se va entramando en la cultura. Ahí avanza por las redes, se difunde por los medios de comunicación, y afecta todos los aspectos de la vida en común. El odio es expresión de la pulsión de muerte, ¿no?, establecida por Freud en 1920. Esa pulsión de muerte es una pulsión desintegradora y disolvente de los vínculos sociales, rompe el tejido social, enferma la cultura, impone el paradigma del hombre como lobo del hombre. Ahora, este odio pulsional siempre va acompañado de otro mecanismo que se llama formación reactiva. Esto quiere decir que se articula a un argumento virtuoso. Por ejemplo, lucha contra la corrupción, lucha contra las mafias, defensa de la república. ¿Ven cómo se articula ¿no? Es decir, reprimimos para luchar contra las mafias, reprimimos para terminar con el narcotráfico, siempre para salvar a la república, siempre con una formación reactiva se llama. Ahora, hablando de la ruptura de los lazos sociales, la grieta, no se crean que la grieta es un invento argentino, la grieta es un fenómeno mundial. Y hay gente, inclusive hay gente del campo popular que dice, no, es normal, está bien la grieta. Y yo les digo que esa es una confusión. La grieta es una grieta de odio, que no tiene nada que ver con la política, es antipolítica. Yo creo que es el mayor triunfo del neoliberalismo, la instalación de la grieta. ¿Se acuerdan cuando Cristina decía, no se peleen, no se peleen? Inclusive Cristina en el último discurso dijo, paren el odio, sean más tolerantes. La grieta solo le sirve al poder, porque es lucha a muerte. La grieta nada tiene que ver con el conflicto político. Entonces, ahora, la pedagogía del odio rechaza la política, como les decía recién, hace un ratito, y afirma no tener ideología, como si fuese posible no tener ideología. No es posible. Entonces, ¿no?, ellos dicen a veces, sí, son periodistas militantes, ¿no?, o con ideología, como si estos de la corporación son neutrales, fuesen neutrales. Es imposible, también son periodistas militantes, por supuesto del fascismo, del neoliberalismo, bueno, de la corporación. Entonces,
buscan consensos, pero buscan disciplinamiento. Rechazan el conflicto político, rechazan la política plural, el debate, y buscan la obediencia inconsciente. Esta ideología se caracteriza por el cinismo, la mentira, las apropiaciones discursivas de la verdad, ¿no? Y las operaciones de falseamiento comunicacional a través de los medios, de los trolls, bots, etc. Hay todo un aparato organizado para instalar verdades, ¿no? Que trabaja al servicio del falseamiento de la realidad. Ahora, el éxito en la imposición del falso relato radica en una pinza. Por un lado, hay un lugar de enunciación, ¿no? Donde el emisor emite su mensaje y habla con impunidad, abusando de la protección que ofrece el poder corporativo, económico, comunicacional. Pero por el otro lado, se precisa de una complicidad consciente o inconsciente de una parte de lo social que sirve, que obedece voluntariamente a su propagación. Entonces se precisa para la propagación de esta cultura, esta pedagogía del odio, de una subjetividad con pensamiento colonizado que sea capaz de consumir acríticamente los falsos enunciados. Bueno, yo distingo 4 modalidades de falseamiento comunicacional, que no lo voy a desarrollar, no hay tiempo, pero se los nombro: el negacionismo, la renegación, las fake news y la mentira política. Son distintas, pero cada una tiene su especificidad, pero están todas, el punto de convergencia es que trabajan para el falseamiento. Ahora, lo que sí quiero decir es que el negacionismo social, porque el falseamiento también, una de las operaciones es el negacionismo social siempre es sacrificial. Siempre es sacrificial. Es capaz de enviar a la gente al matadero sin que nadie se haga responsable del homicidio. Esto pasó en los campos de concentración, le sonarán las categorías de Hannah Arendt, banalidad del mal, el mal radical. No, nadie se hace responsable del homicidio. Entonces, son categorías que dan cuenta de la ausencia de responsabilidad, pero siempre el negacionismo es sacrificial, es un funcionamiento automatizado, naturalizado. Ahora, a partir de este odio, este afecto de odio y esta promoción de esta pedagogía del odio, nosotros podemos encontrar una continuidad fácilmente, ¿no? Una línea de tiempo entre nazismo y neoliberalismo en la estructura, ¿no? Ahora, en estas 4 modalidades que mencioné, notamos el ascenso de una manifestación discursiva que en los últimos años se volvió compulsiva, organizada y de vino sentido común. Ahora, tenemos todo un dispositivo, ¿no? que trabaja en función de este falseamiento de la realidad. Y esta constituye una de las actuales patologías sociales, porque atenta contra la verdad, atenta contra la democracia, atenta contra los lazos sociales. Entonces, restablecer la relación con la verdad se volvió un problema fundamental para restituir la relación entre política y ética, y hacer de la vida un mundo habitable. Entonces, a esta altura de la charla, podemos entender que el neoliberalismo no se reproduce solo por el capital, sino que también por la ideología se reproduce, a través de una subjetividad colonizada que es propia de la psicología de las masas, en donde se obedece inconscientemente. Tampoco voy a desarrollar por qué la masa es el paradigma social neoliberal. Es el modelo social del neoliberalismo. Digamos, los principales encargados
de desarrollar cultura de masa son los medios de comunicación de masa, las redes sociales, la educación y la salud mental también. Ahora, y reproducir la ideología neoliberal, porque, digamos, con Althusser nosotros sabemos que la ideología no es un falseamiento de la realidad, es un velo que impide ver al sujeto, ver la realidad tal cual es, no es un engaño, sino que es un sistema de representaciones preexistentes, ¿no? Que hacen de un individuo un sujeto sujetado a relaciones ideológicas dominantes, es decir, a las normas o valores hegemónicos. Entonces, vean que los individuos no son libres, como pretende hacer creer el neoliberalismo, sino que habitan en la ideología, que en gran parte es inconsciente, está reprimida la ideología. Y no se puede no tener ideología. Entonces, la ideología neoliberal administra determinada producción de subjetividad. Entonces, como es un dispositivo que está atravesado por la pulsión de muerte ilimitada, pendula como odio sin medida al exterior o contra sí mismo, como autodestrucción. Y es un dispositivo que está destinado a reventar. Esta pedagogía del odio que produce psicología de las masas está compuesta de una subjetividad que no se hace cargo del pensamiento. Como decía Kant, el individuo está en minoría de edad, ¿no? No se hace cargo del pensamiento. Y los individuos de la masa se caracterizan por la sugestión, por el servilismo, por tener un yo empobrecido, limitado, sometido, ¿no? A un amo que articula ideologías e ideales. Los miembros de la masa, o sea, los individuos neoliberales, se creen libres, cuando en realidad la masa constituye el mejor sistema para producir obediencia inconsciente. Uno puede decir, los individuos neoliberales se creen libres y son esclavos posmodernos y están en peores condiciones que los esclavos antiguos, porque el esclavo antiguo por lo menos tenía garantizada la casa y la comida. El individuo neoliberal no. Entonces, bueno, en definitiva, la masa conforma un todo cerrado y lo que no se inscribe en la masa va a parar al lugar de excepción. Entonces, por un lado tenemos una producción de subjetividad y por el otro lado tenemos un sistema de segregación en el que se odia lo diferente. Ahí van a parar los negros, las mujeres, los peronistas, no sé, bueno, etcétera. El pueblo, etcétera, ¿no? Ahora, como les decía, la masa y el odio es un par, ¿no? Es un par indisoluble. Entonces, ahora, ustedes a esta altura ya estarán en condiciones de darse cuenta que la relación entre neoliberalismo y democracia es imposible. Ahora, el poder neoliberal se apropió del significante democracia, se apropió, ¿no? Y intentó convencer que las democracias son sin pueblo, que sin militancia, sin política, que eso es un exceso que no es civilizado, y se apropió del significante, ¿no? Democracia. Como yo les decía, se imponen los sentidos únicos, ¿no? Y se digita la opinión pública. Se inventan enfermedades, se inventan miles de enfermedades, ¿no? Como enfermedades que inventan los laboratorios, porque hay un totalitarismo de la normalidad, ¿no? Si un chico se mueve mucho, ya lo etiquetan como ADD,
o hay epidemias de ataque de pánico, y bueno, todos son operaciones de los laboratorios, ¿no? En otra oportunidad podemos desarrollar también esto. Entonces, el neoliberalismo fue ocupando instituciones, fue ocupando gobiernos, transformó al Estado en sistemas policiales, disciplinarios, con la complicidad de un consenso social colonizado, ¿no? Y esta democracia neoliberal, así planteada, es un simulacro, porque ¿dónde queda la fraternidad? ¿Dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la igualdad? Es un mero esqueleto formal de elección de representantes. Hace poco la vicepresidenta Cristina aportó una categoría que me parece muy interesante, que es Estado estúpido. Porque el Estado es una categoría que también que está en disputa, ¿no? Tenemos estados oligárquicos, tenemos estados populares, pero Cristina aportó otra categoría que a mí me parece muy interesante, que es estado estúpido. Es decir, ella calificó al estado actual, del que forma parte, pero como estúpido, porque gobiernan en un contexto de una hegemonía neoliberal. Entonces es muy limitado lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, ustedes a esta altura se estarán preguntando, bueno, ¿qué hacemos con todo esto para contrarrestar la tanática ideología neoliberal y la pedagogía del odio? Entonces, como yo soy psicoanalista, soy freudiana, soy lacaniana, estoy orientada por Freud, por Lacan, y bueno, siguiendo a Freud dice, bueno, para neutralizar al odio, hay que oponerle una afectividad de sentido contrario. Y él dice un eros, un amor político. Bueno, el amor político es una categoría que propuse yo, basándome en Freud, por supuesto, ¿no? El amor político como el único capaz de limitar el anudamiento tanático que conduce a la desintegración del sujeto y de la subjetividad. Es decir, construir un eros que ponga límite a la desmesura de tánatos y que posibilite un modo antifascista de vivir y tenga la potencia de radicalizar la democracia. Ahora, yo quiero plantear algunas preguntas, dejar planteadas, ¿no? Como que nos tenemos que hacer es, por ejemplo, cómo producir nuevas formas capaces de detener la pedagogía del odio, qué dique civilizatorio es capaz de funcionar como freno al descuido generalizado, qué estrategias políticas que cuenten con potencia colectiva deben adoptarse para neutralizar la pulsión de muerte e impedir la desintegración o la compulsión ilimitada a la desintegración. O sea, ¿podrá la humanidad salvarse de esta violencia exterminadora? Yo creo que el amor político es, si tenemos tiempo lo desarrollamos, después es un amor a lo común, ¿no? Es un afecto capaz de construir voluntad colectiva. Yo no sé cómo andamos con el tiempo para ver si sigo un poco más o pasamos a las preguntas. ¿Qué opina Federico? Está muy interesante la charla. Sí, creo que podés seguir un ratito más y ¿Puedo? así no se nos extiende tanto y a los compañeros que quieran ir haciendo alguna pregunta en el chat lo hacen y si no después levantan la mano y le damos el audio Porque para que puedan hacerla. no, yo sigo, pero habíamos establecido, ¿no?, una pauta, entonces tampoco quiero extralimitarme. Así que ustedes, como ustedes quieran, ¿eh? Bien. ¿Sigo un poquito más? ¿O hay preguntas o conversamos? ¿Hay algún compañero, alguna compañera, algún compañero que quiera hacer alguna pregunta? Habilita el micrófono.
Yo, Ceci. Sí. Ceci, a En ver. realidad quiero comentar algo que yo trabajo con el grupo de gente que conforma el equipo de los profes del Instituto de Formación Docente del área de los lenguajes estéticos expresivos. Todo lo que expusiste, lo que comentaste que sucedió durante la pandemia, fue lo que nos sucedió un poco a quienes ejercemos la docencia, ¿no? Sí. Esta falta de encuentro, esta falta de estar con el otro, esta falta de diálogo, esta falta de ver a través de la lectura del cuerpo del otro, ¿no? Un montón de cuestiones que nos faltaron. Bueno, y acá hice algunas anotaciones, no me quiero extender. Vos hablaste de la pedagogía del odio. Nosotros trabajamos con un concepto interesante que por ahí puede venir a ayudar a contrarrestar un poco esto que está sucediendo, que es la pedagogía de la ternura, que embandera María Emilia López, no sé si la has sentido. Sé que Ulloa hablaba de eso. Sí. Sí. Y no es una cosa tonta ni boba, ¿no? No, No es una no. ternura entendida desde un lugar ñoño, sino entendida, nosotros abordamos lo que se llama didáctica de la ternura, que justamente trabaja con la empatía y con el miramiento del otro. Me parece que podemos construir desde esos lugares, ¿no? Desde la empatía, desde ver lo que le sucede al otro, qué cuestiones colectivas podemos ejercer desde los lugares en los que estamos cada uno de nosotros, llámese universidad, la docencia, ¿no? Creo que hay que hacer más encuentros con los otros, más encuentros desde lo corporal, desde la mirada y desde ver qué nos pasó, porque todavía nos siguen pasando las consecuencias de la pandemia. Esto no terminó. Sí, sí, sí. Una estudiante una vuelta me dijo, yo sentía que mi cuerpo estaba muerto, como inmóvil durante la pandemia, ¿no? Fue muy fuerte y nos atravesó desde lugares impensados, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de las acciones que se pueden hacer es generar cuestiones colectivas, como bien lo decías vos. Sí, lo que pasa que no es fácil, porque... No, claro que no. No, quiero decir varias cosas, ¿no? Porque sí, comparto esto que vos decís de la pedagogía de la ternura. Yo tengo una categoría que es el amor político, que a mí me condujeron las madres y las abuelas a recortar esa categoría. Y luego los feminismos, ¿no? Porque cómo incluyeron el amor en la política, porque antes era el amor y la política se excluían, ¿no? Era, no, si haces política no tiene nada que ver con, tiene que ser racional. Y el poder hace años que está trabajando con los afectos. Entonces nosotros digo, porque yo me inscribo en el campo popular, decíamos, no, la política es racional. Y entonces, las madres y las abuelas nos trajeron una novedad a la cultura, a la política. Y es la categoría del amor. Y el amor, yo ahí pensé en el amor político, porque no sé, las madres que a ese agente, no creo que haya cosa en la vida peor que la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, las madres o las abuelas no salieron a matar milicos, no. Salieron de las casas a hacer política, a la calle, ¿no? Y generaron uno podría decir, una conciencia y una batalla cultural ganada. Porque nadie se atreve a pasar el límite de ese, ¿no? Del nunca más terrorismo de Estado. Nadie se atreve, ni siquiera la derecha. Entonces, es decir, y yo pienso el amor político no como el amor romántico, vamos a decir, no tengo nada en contra del amor romántico, pero quiero decir, no lo pienso así. No es como la media naranja, ¿no? El hacer uno con el otro, sino todo lo contrario. Es el amar la máxima diferencia. Amar, es decir, construir lo común con aquel o aquella que no tengo nada en común. ¿No?
justamente no rechazar las singularidades, que no es la individualidad. Es decir, no es un amor que tiende al cierre, sino es al revés, es un amor que no busca la identidad o esa igualdad como homogeneidad. Es justamente construir lo común con el extranjero, con aquel que no tengo nada en común. Entonces es un amor que no cancela las diferencias. Y yo creo que este es un trabajo que hay que hacer en las escuelas, en la cultura. Y esto de yo creo que hay una disputa ahora que tiene que ver con lo que planteaba la compañera de recién, que es el lugar de la ternura, que puede ser el lugar del cuidado también. Y el coronavirus nos dejó un saldo también, que es un estado del cuidado. Es decir, el gobierno del Frente de Todos, desde mi punto de vista, gestionó de manera brillante la pandemia, ¿no? Inclusive desde el cuidado. Y el cuidado no es poca cosa. Es decir, el cuidado es una categoría central en psicoanálisis, central, porque el sujeto no puede hacerse sujeto si no hay un otro del cuidado, ¿no? Se muere. Un recién nacido sin otro del cuidado, sin alguien que ocupa el lugar de madre, vamos a decir, ¿no? Que no tiene por qué ser la madre, puede ser alguien, cualquiera, que el padre, la abuela, el tío, cualquiera, alguien que encarne el lugar de los cuidados, que ame, que desee, que higienice, que alimente. Sin esos cuidados, el sujeto humano se muere, ¿no? A diferencia de otros animales que pueden sobrevivir. El humano no, precisa del cuidado para toda la vida. Y el cuidado, además, es una demanda del feminismo, es decir, las mujeres, el cuidado está concentrado en las mujeres, Entonces tuvimos, miren qué interesante, un Estado que dice, no, yo me hago cargo del cuidado. La derecha salió a decir de todo, a protestar, ¿no? ¿Cómo me vas a cuidar? ¿Que nos quieren llevar a Venezuela? Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, qué sé yo, que nos van a meter en veneno con las vacunas, bueno. Pero el Estado, y eso es muy interesante desde el punto de vista de la lucha de los feminismos, ¿no? El Estado se hizo cargo de los cuidados. Y entonces hay una disputa de para dónde vamos, si son o estados del cuidado o estados policiales, ¿no? Yo creo que ya a esta altura nadie discute la categoría Estado. Y esto también es un saldo de la pandemia. El Estado era una categoría, ¿no?, que era burocrático, antiguo, etcétera, limitante. Entonces, pero ya después del coronavirus, hasta las naciones salieron a buscar a los estados. Que sin Estado no se puede, no se podía conseguir vacunas, hacer vuelos, etcétera, ¿no? Digamos, quedó completamente demostrado que el Estado es necesario, pero lo que está en disputa, una de las cosas que están en disputa, es qué forma Estado, qué clase de Estado, si son estados del cuidado, democracias del cuidado, o estados policiales, ¿no? Estados fascistas, del control solamente. O estados mínimos, básicamente. O estados mínimos, sí, o estado tomado por las corporaciones que no limitan nada, ¿no? Como un puro semblante. Entonces, yo creo que el campo popular cuenta a favor con el amor político. Engels sostenía, Federico Engels, en El origen de la familia, él decía que los poderosos son incapaces para el amor, que los únicos que tienen la aptitud para amar son los desposeídos. Él hace todo un desarrollo
en relación a las familias, en relación a la economía, ¿no? Entonces, bueno, que no vamos a hacer ahora, pero como el matrimonio es una forma donde él dice es incompatible con el amor, porque ya, bueno, hay ganancias, excedente, bienes, etc. Entonces dice, los únicos que tienen capacidad de amar son los pobres. Los pobres es una metáfora, es los que no tenemos los medios, digamos, los desposeídos en el lenguaje marxista, ¿no? O sea, los que no estamos en el campo del poder, sería. Entonces, ese amor, por eso la derecha y el poder, muchas veces no entiende la militancia, no entiende. No entiende, porque ellos no tienen militantes, tienen voluntarios, tienen, ¿no? O gente que pagan. Nosotros tenemos es todo hecho a pulmón, ¿no? No tenemos otro potencial más que los cuerpos, más que el deseo, más que el amor a lo común. No es poca cosa, pero entonces, ¿no? La militancia, cosas, bueno, esos atributos no los tiene el poder, y eso juega a nuestro favor, ¿no? Nora, Sí. quería introducir una palabra que me parece que no se dijo y que está en todo esto que vos estás comentando, tanto cuando hablas del nazismo, como cuando hablas de abuelas y madres que están en las antípodas. Hay un factor que se llama miedo, que yo creo que eso Yo lo es, dije, digamos... ¿no? Yo lo nombré, ¿no te acordás? ¿La nombraste? Es un derivado de la angustia. Y Sí, pienso muy que importante. el miedo, claro, que en realidad lo que realmente está en la vereda de enfrente del amor, más que el odio, es el miedo, porque cuando vos recién decías de los desposeídos y de los que tenían, justamente los que tenían o los que tienen, lo que tienen es miedo a ser desposeídos por aquellos que... Tienen miedo y estimulan los miedos. Claro. Por ejemplo, las nuevas operaciones para los golpes blandos, como por ejemplo, son nuevas, no son tan nuevas, pero quiero decir, de la última época, el lawfare. Es una operación que utiliza el poder, ¿no? Junto con las fake news y otras operaciones, para meter miedo, entre otras cosas, meter miedo a los funcionarios. Los funcionarios, ¿no? Por supuesto, meter miedo en lo social también. Porque, bueno, porque se vienen los castrochavistas, se viene Venezuela, tenemos ahora un avión en el aeropuerto que es venezolano, es el único, ¿no? El único pecado que cometió de ser venezolano está parado como hace un mes, porque hay toda una invención de un relato, ¿no? A ver si son terroristas. Entonces, todo eso opera en función de lo que vos decís, de meter miedo. Claro, porque por ejemplo en el caso de las abuelas y de madres, cuando se las trataba Locas. de reprimir, y cuando se las trataba de reprimir y demás, y ellas siempre actuaron con amor. Sí. Aún hacia aquellos que las intentaban reprimir. Sí. Y esa capacidad de empatía que va más allá de todo, es justamente de lo que me parece que estaban hablando hace un rato, de esto de la ternura, y esto que vos decías del amor político, es decir, poder comprender de dónde viene el otro, qué le pasa, y uno, digamos, estar como de algún modo un poquito más, no digo que uno no involucre sentimientos, pero poder hacer un análisis desde ese lugar y decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Porque, digamos, alguien viene y te grita, una persona, digo, en la calle, como está todo, normalmente reacciona con otra agresión. Ahora, si vos te corres de ese lugar, digamos, te parás a mirar, podés pescar algo y podés decir, bueno, pero a ver, ¿qué le pasará? Bueno, no tiene nada que ver conmigo, está mal él, le pasa a él. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para que no
me afecte a mí, pero cómo puedo ayudar, digamos, correrse un poco, no entrar en esas luchas que los otros, bueno, un poco lo que hablábamos de los medios de comunicación, que te quieren instalar guerras, batallas, para que vos pelees, pero que no son las tuyas, son de Pero, ellos. ¿quién no entró en la grieta? Yo no conozco a ninguna persona, porque hay familias atravesadas por la grieta, grupos de amigos separados, ¿no? ¿Quién no entró en la grieta? O sea que en un punto entramos, nos colonizamos todos, ¿no? Fíjate cómo fue erosionando el tejido social. Sí, porque uno cuando empieza a ver, como vos decís, quiénes son, cuáles son estos factores que reproducen este poder hegemónico, obviamente que uno se enoja, discute, y bueno, y una serie de cosas, Claro. te da bronca que no lo vean, etcétera, ¿no? Sí. Claro. Porque, entre otras cosas, no hay ningún tipo de regulación en los medios, no hay ley de medios, no, se puede decir cualquier cosa, se puede odiar ilimitadamente, ¿no? Si no pasa nada. Se puede decir cualquier cosa y después, porque esa es la estructura de la fake news. Yo tiro, ¿no? Una bomba, ¿no? Una bomba simbólica. Hay un avión con terroristas venezolanos. Después se va a demostrar que estaba todo bien, que no eran terroristas, que se va a demostrar, pero mientras tanto, la gente ya tiene miedo, ya compró el relato de los terroristas, eso ya tuvo efecto. Entonces, se demostró digamos, que Lula era inocente, pero no pudo candidatearse, ¿no? ¿Una serie? ¿Eh? ¿Hubo una serie? Hubo una serie en Netflix Sí, claro. sobre el Lavallato. Sí, totalmente. Tremendo. Totalmente. Pero, Tremendo. tampoco alcanza con saber, tampoco alcanza, ¿entendés? Digo, hace falta otro tipo de batalla cultural, porque han manipulado tanto la subjetividad que no alcanza con saber que, vamos, usando el ejemplo del avión, ¿no? O de Lula, que Lula era inocente, o que el avión era un avión y punto, de Venezuela, es esto el pecado, porque nunca entra nada, pero igual es como que no les sirve, no sirve, no alcanza en lo social, no es que, ¿no? Después, hasta la próxima, de nuevo va a pasar. Entonces, bueno. Quería mencionar una cosita, perdón. Estoy Sí. sin cámara porque ando con muy mal internet. Buenas noches. Presentate. Sí, soy Lucía Sanfardini. Trabajo acá en la Universidad de Río Negro. Y un poco a mí me parece que la preocupación más grande que yo visualizo en este momento tiene que ver con que tendríamos que hacer un esfuerzo por renovar la dimensión dialógica de la política, ¿no? En el sentido de que yo vi, por ejemplo, como un gesto súper interesante ese programa, esa maratón de debate que hubo entre Grabois y Milei, porque me pareció que fue un gesto de... fue la posibilidad de ver cómo la discusión toma protagonismo en un ámbito en el que lo único que está permanentemente es la descalificación unilateral, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que una tarea de la actualidad, y sobre todo el campo popular, es recuperar, y me parece que hubo gestos en el último discurso de Cristina muy orientados a esa idea, a mostrarse dialogando, discutiendo con el diferente. Creo que algo de lo que hay que recuperar es la capacidad dialógica, porque hay que tener, o sea, yo le veo un límite a la corrección política que se instala, a la lógica del cuidado, No, claro. o única dinámica de discutir, porque la verdad que también la política es confrontación, Por es supuesto. discutir intereses, ¿no? Y yo, si hay algo que valoro muchísimo del lugar que ocupa hoy Cristina en la escena política, es que está cumpliendo un papel dificilísimo, que es discutir públicamente la línea del propio gobierno, nada más ni nada menos que del lugar de vicepresidenta,
mostrarse dialogando con otros sectores, mostrarse cambiando de opinión públicamente. No nos olvidemos de que este gobierno inaugura con el voto de la ley del aborto con la que ella no estaba de acuerdo en otro momento. Ella se muestra cambiando de opinión, se muestra apoyando determinadas políticas que antes no hubiera acompañado, y para mí hay una clave, digamos, sobre cómo recuperar el tejido de lo político y buenas costumbres de la política, por decirlo así, ¿no? Porque algo también del aislamiento que vos planteás, que yo comparto, digamos, la ausencia de cuerpo y la ausencia de registro de lo que le pasa al otro con lo que sucede y se plantea y con lo que se dice y con lo que se vive, es justamente que perdamos esa capacidad tan propia de la militancia. Yo no comparto tanto que solamente el campo nacional y popular tenga militancia, lo que pasa es que, bueno, no nos gusta lo que hacen, pero son muy habilidosos, tienen mucha gente en sus filas, Eso algunos son pagos, no todos son pagos. Eso es distinto. Tienen Sí, ejércitos bueno. de trolls en las redes. Nosotros Sí, hacemos... pero no solamente eso, hay gente pensando estrategias, hay gente poniendo la cara en la calle, militando. Sí, que cobran también. No Algunos tienen... sí, algunos sí, pero no todos, ¿eh? No, está bien, pero está bien. No todos, estoy de acuerdo, pero nosotros sí, tenemos... tienen, o sea, Lo que es más grave nosotros para mí, es más grave que si fueran solamente pagos, de hecho. Porque tienen cuadros políticos, tienen cuadros intelectuales, hay gente militando en la calle, y bueno, con esa persona hay que salir a discutir. Evidentemente algo del entramado de lo callejero de la política hay que retomar, hay que recuperar el cara a cara, digamos, ¿no? Donde el otro no es una publicación en Facebook, sino alguien con quien puedo debatir mano a mano, sin agresión, como, insisto, ese debate público entre Grabois y Milei me parece que fue una clave súper interesante. Sí. Sobre por dónde podría ir la discusión en la actualidad con un enemigo tan serio como es el discurso libertario, digamos. Ahora, nosotros tenemos en claro a veces la teoría, pero la práctica va por otro carril, ¿no? Es decir, en toda Latinoamérica está surgiendo un nuevo agente político que son los frentes antineoliberales. Nosotros tenemos el Frente de Todos. Ahora, el frente es articulación de diferencias, nosotros lo decimos eso, pero aparecen las diferencias y nos matamos. Nos matamos y empezamos a decir que Alberto traidor, y lo otro. Entonces, yo creo que el Frente es un nuevo agente político y faltan categorías institucionales, teóricas, políticas, para institucionalizar el Frente. Faltan categorías todavía. Nos seguimos manejando con la lógica del partido. Exacto, sí. Y el Frente justamente aporta una nueva categoría que la aportó la CLO en realidad, que es la categoría articulación. Y esto es una novedad, que no todavía, y estamos en experiencia democrática frentista todavía. Entonces, en esta articulación, implica salirse del individualismo o de la identidad que yo traía de entrada, ¿no? Y implica ser atravesado por el discurso del otro y afectar al otro y producir un saber o una inteligencia común que a lo mejor no es lo que yo quiero, porque nunca un frente me va a representar del todo, a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, no es lo que yo quiero, sino es lo que se construyó, y esto es lo que se llama voluntad popular. Entonces, y esto es lo que permite la categoría articulación. Pero esa articulación exige salirse de sectarismos, exige hacer el duelo por la frase peronista, la única verdad es la realidad. Hay que hacer el duelo de eso. No, hay muchas realidades, ¿no? Y hay que construir, ¿no?, una verdad consensuada entre esas realidades. Y no pensar que
los kirchneristas están equivocados, o los albertistas están equivocados, o los masistas. No, esto es un frente. Entonces se construye, ¿no? Por articulación. Yo no tengo una identidad previa, o si la tengo que flexibilizar. Y en pos de la construcción colectiva, como pusieron el ejemplo de Cristina. Cristina no estaba en contra del aborto, y no, ella decía, yo soy femenina, no soy feminista, por ejemplo. Pero se tuvo que modificar su identidad o su ideología. Entonces hay que hacer abandonar los sectarismos, los egoísmos, las necedades, y generar una lógica discursiva de debate, deponiendo los egos, deponiendo la imposición, y bueno, se construirá colectivamente, y no es fácil, y yo creo que no nos está costando, ¿no? Al interior del frente, digo. Recién hubo algunas, y les está costando a Cristina y a Alberto también, ¿eh? También. Yo creo que es un déficit, que vamos a ver qué pasa, pero es un déficit en esto de aceptar al diferente. Está clarísimo que son dos modelos, y que la lapicera, que los votos, que esto es un frente. Entonces no está institucionalizada la vía democrática al interior del frente, porque es una categoría nueva, y esto hay que producirlo. Nos faltan conceptos, y nos falta política para democratizar el frente, institucionalizarlo. Y esto es bueno, y entonces hay, como se dice, quilombo, ¿no? Ruido. ¿Eh? Ruido. Claro, ruido. Sí, yo también, para hacer un aporte ahí, yo creo que coincido, ¿no? en que nos encontramos primero con una novedad, por lo menos a partir de esta conceptualización que hiciste del frente como un frente antineoliberal, digamos, como una síntesis de varias tradiciones que tienen en común un proyecto de país, un modelo de país, por sobre el modelo que propone el avance del neoliberalismo, básicamente. Y ahí lo nombraste a Laclau, y yo recuerdo a la compañera de Laclau, a Chantal Mouffe, que hace 15 años más o menos, ella en el torno a lo político planteaba el avance de la derecha, o del discurso de la derecha y del odio, fundamentalmente por la incapacidad del campo popular para interpretar las nuevas demandas de la subjetividad de los compañeros y de las compañeras de la patria grande. Es decir, o sea, nosotros no estamos haciendo política interpretando los deseos y las pasiones de la gente. Sí. No alcanzamos a dimensionar que la derecha, si la derecha y el discurso del odio avanza, es fundamentalmente por una carencia nuestra de interpretar las pasiones de la gente. Sí, eso, bueno, como la inflación es multicausal, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué es la inflación? Es multicausal el problema. Acá también es lo mismo. Es decir, por un lado hay una derecha que se fue derechizando, que se fue empoderando, que ya no precisa el velo democrático, sino que te dice directamente, ¿no? Vamos a hacer desaparecer a los peronistas, lo dijeron hace poquito. O vamos a hacer, podemos vender órganos, te dicen, no necesitan el velo democrático, o vamos a flexibilizar el trabajo, o vamos a erradicar la indemnización, no necesita el velo democrático, ya, ¿no? Hay, por un lado eso, ¿no? Y por el otro lado estoy de acuerdo con lo que dice Chantal Mouffe, en el sentido de que yo creo que el campo popular es como que llega tarde siempre, ¿no? Llegamos tarde a aceptar la tecnología, hay gente que todavía no la acepta dentro de la militancia, ¿no?
mucha gente se quedó en el tiempo y están todavía con las cartas largas que nadie lee, claro, muy lindas, qué sé yo, pero la gente usa TikTok, la gente usa Twitter, mensajes con pocos caracteres, bueno, están surgiendo nuevos actores como los feminismos, las nuevas sexualidades, o los militantes del medio ambiente, o inclusive los movimientos sociales, ¿no? Que por ahí no se le está dando la importancia que tienen y la articulación. Yo creo que con los feminismos sí se hizo, pero con los otros actores no tanto. Y por otro lado, yo creo que hay como una cosa conservadora también en el campo popular. Hay un conservadurismo inconsciente, que se quedaron en el 45. Y bueno, ahora es otro contexto, es otra derecha, es otro modelo. Y bueno, me parece también que faltó el trabajo con los afectos, que ahora lo estamos haciendo. Pero por el otro lado, nosotros estamos en el campo de los perdedores. Es así. O sea que no es para que nos estemos crucificando de lo mal que hicimos, sino que, bueno, nos toca estar remando en dulce de leche, ¿no? ¿Por qué seguimos? Porque estamos causados por un deseo, si no nos explica, porque si no tenemos nada a favor. Ningún beneficio y nada a favor. Estamos causados por esto que yo llamo amor político, y un deseo de emancipación. Y yo pienso que esto, ¿no? Que el frente es una oportunidad que tenemos, pero por eso hay que defenderlo. Y la característica que tienen los frentes, las construcciones populares o populistas, como decía Laclau, es la precariedad. Son frágiles porque solo se cuenta con los cuerpos, con las demandas, con la organización. No es poco, pero son frágiles. Entonces, en cualquier momento se desarman. Y no tenemos todo el poder militar, corporativo, económico que tiene el poder neoliberal. Entonces contamos con nosotros. Y bueno, no es poca cosa, pero va a depender de esta defensa frentista, el futuro de la humanidad, ¿no? Porque el futuro, estamos en un momento de caos y de desorganización y de incertidumbre, por lo que dije al principio, pero también tenemos una oportunidad como campo popular, ¿no? de transitar hacia otra matriz civilizatoria, otro modelo, ¿no? Porque el capitalismo no tiene por qué ser eterno. Entonces, pero también puede ganar la derecha o los fascismos. No se sabe. Eso es. Hola, a mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, buenas noches a todas y todos. Hola, Nora, un gusto y agradecido también, digamos, por la charla. Un comentario mientras te escuchaba, me da la sensación, digamos, que el avance del neoliberalismo y el desarrollo que hoy tenemos en parte fue por no haber podido, básicamente generar esos diques de contención en diferentes momentos históricos desde que se instauró la democracia. Me da la sensación que la falta de enjuiciamiento a los responsables civiles es una pata. Sí. En el 2001, una política de nunca más neoliberalismo / endeudamiento. Me da la sensación que la derogación de la ley de medios también hizo lo suyo para avanzar.
y hoy tenemos esta cuestión del Poder Judicial, y se está hablando de la reforma, que digamos son sectores que le han dado potencia, digamos, a este avance neoliberal, y creo que de alguna manera ahí, digamos, hay ciertas claves como para poder reencauzar y en definitiva darle mayor potencia a la democracia. Eso por un lado, y por otro lado esto de la grieta, que creo que es una excelente estrategia para que nos avergüence debatir y disentir. Y justamente ahí, justamente la democracia es sinónimo de disidencia y lo contrario es totalitarismo. Y cuando uno debate o discute, enseguida te dicen, no, ya está agrandando la grieta, ¿viste? Entonces ya te quieren sacar de juego porque también se niega a la discusión, aunque sean buenos términos y demás. Ya arrancaste con la grieta. Y creo que eso es una estrategia también justamente para seguir hiriendo a la democracia, y esto que vos decís también, ¿no? De la necesidad de una reinvención de la democracia. Bueno, te he leído y me gusta mucho esta analogía que haces de el tema de la aparición de la democracia como una lucha contra las monarquías absolutas, y que hoy esa monarquía absoluta estaría encarnada en las corporaciones, pero no tenemos la posibilidad, digamos, o la democracia, digamos, no tiene el tenor como para enfrentarla. Hay que reinventarla. Creo que ahí es donde está la... Exacto. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, no sé si puedes agregar algo a esto que te comentaba. Bueno, pero en realidad no hay pregunta, ¿no? Es más un comentario que, por supuesto, apoyo. Sí, estoy completamente de acuerdo, que me parece que la democracia, así como está planteada, tomada por las corporaciones y el neoliberalismo, es un simulacro, ¿no? Es un procedimiento de elección de representantes, es un procedimiento de elección de representantes condicionado, ¿no? Condicionado el voto. En Brasil se vio clarísimo, clarísimo, ¿no? Las últimas semanas en Meta WhatsApp hicieron la campaña y empezaron a asustar con las nuevas sexualidades y con el miedo y con que a tu niño le van a cambiar la sexualidad y esa manipulación, y bueno, el voto se decidió para Bolsonaro. Entonces, yo creo que, como decía recién el compañero, nuestras democracias están antiguas, Cristina decía en otra conferencia, producen insatisfacción, ¿no? Insatisfacción democrática, porque ahora el problema es qué se hace con la insatisfacción. Ese es el problema, porque porque la ultraizquierda capaz dice, bueno, cuanto peor mejor, porque la insatisfacción después van a tomar conciencia, y la verdad que no es así. La insatisfacción puede llevar al rechazo de la política, puede llevar a Trump, puede llevar a Bolsonaro, la insatisfacción. El problema es qué se hace con la insatisfacción. La insatisfacción puede convertirse en una demanda popular, o una demanda populista, diría Laclau. ¿No? Acá quiero hacer un comentario. Pato es uno de los referentes responsables también de la Fundación Alternativa Popular, que tienen un medio de comunicación digital, también tienen radio y un portal web. Nos comentaba, yo quería que lo comente al aire, pero bueno, tiene que ingresar a otra charla. Nos dice: el principio del buen vivir que impulsan los pueblos originarios es también una buena propuesta para redimir a los pueblos y enfrentar al neoliberalismo. O sea, no del bien vivir como dice el lema del liberalismo, sino del buen vivir que proponen sobre todo los pueblos originarios de acá. Bueno, la pregunta refiere a que esta es una cultura colonizada, en primer término, por la colonización a los pueblos aborígenes, ¿no? A la colonización española,
por supuesto, por supuesto. Y hay otra compañera que, Emilia, está por ahí, que además es la presidenta de la asociación que nos ha posibilitado realizar esta charla. Quiere hacer una pregunta al aire, así que, Emi. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Primero que nada agradecer la charla. Y por ahí venía, también soy estudiante de comunicación, y venía pensando en todo lo que venías comentando. Me parece que también como militantes del espacio del Frente de Todes, creo que tampoco debemos perder de vista esto que viene diciendo Cristina también en sus discursos, de no comernos quizás lo que los medios hegemónicos nos están poniendo en agenda, y discutir sobre lo que ellos nos están diciendo, que terminamos en una grieta nosotros dentro del Frente de Todos, si estamos con Cristina o estamos con Alberto, donde quizás lo más importante es el proyecto de país que nos trasciende, y esto de recuperar las subjetividades. Digo, primero me parece que tenemos que empezar por el Frente, diciendo esto, que no hay debates acá dentro del Frente, no tenemos que dar los debates acá, sino que tenemos que dar el debate para afuera, para que la derecha no siga avanzando. Y creo que también esto de tener que recuperar lo individual, desde esto que venías aplicando, que me gusta mucho, lo que venías explicando, digo, esto de la angustia, el miedo, el odio, que generó la pandemia y que lo dejó como la realidad, mostrándonos esa realidad. Creo que tenemos que recuperar lo individual para oír a lo individual para recuperar lo colectivo, ¿no? Entonces me parece que también es otra batalla esa que tenemos que dar, no solamente para dentro del Frente, sino para el afuera, para que el discurso neoliberal no siga avanzando. Yo creo que más que recuperar lo individual, que está completamente recuperado lo individual por el neoliberalismo, porque lo que formó es una masa de individuos, yo, ¿no? Mi cuerpo, mi dinero, yo, ¿no? Hay que recuperar lo singular, es decir, lo diferente, porque uno podría decir, extremando el argumento, todos somos queer, ¿no? Extremando, digo, usando esa categoría, en el sentido de lo diferente. Entonces, construir una cultura de diferentes. No reprimiendo lo diferente, o censurando, o limitando la diferencia, sino articulando las diferencias. Pero parece como que estamos tan colonizados por la uniformidad, que hay un horror, ¿no? a las diferencias, pero inclusive hay colonización de la subjetividad al interior del Frente de Todos también. Porque fíjense cómo nos matamos en el Frente de Todos, cómo hacemos la grieta, cómo reproducimos la grieta, ¿no? Yo digo, le pongo un puntito a Cristina y tengo que aclarar que no soy albertista. No, pero miren que yo soy kirchnerista, pero bueno, pero hay veces no estoy de acuerdo. Igual sigue siendo mi conducción, Cristina, ¿no? Pero, no creo que haya otro u otra dirigente con esa estatura, pero yo creo que en esta disputa y esta enemistad es una falla política de ambos. Yo no tengo ningún problema en decirlo, y aclaro que no soy albertista. Y claro, porque parece que tengo que pedir permiso para cuestionar. Yo creo que es una falla política porque no estamos acostumbrados a la democracia frentista. Hay, bueno, una lógica verticalista del partido que funcionó durante un tiempo y ahora es otro tiempo. Es otro tiempo, ¿no? Bueno, parece que cuanto más democracia, mejor al interior del Frente. Entonces, como nosotros también estamos colonizados y nos empezamos a pelear, y esto es lo que pasó históricamente en las construcciones populares. Históricamente pasó esto, no sabemos ¿no? hacer con las diferencias. Los frentes tienen esta característica, no es una masa de iguales.
pero no encontramos lo virtuoso del frente, que es modificarnos con lo que escuchar al otro. El escuchar tiene que ser una acción política, porque ya parece como que ya si es del otro bando, entonces ya uno prejuiciosamente dice, a ver qué estupidez me va a decir, o que no voy a estar de acuerdo, y qué le voy a retrucar. Y no, por ahí tiene razón. ¿No? Por ahí me modifico con el intercambio. Entonces, yo creo que sí, que se armó la grieta al interior del frente, ¿no? A nivel de las bases, de la militancia y de los dirigentes, ni hablar. Bueno, literalmente, ni hablar. Pero no importa quién empezó, y quién escucha, y quién no escucha, no, esto hay que resolverlo. Políticamente hay que resolverlo. ¿No? Bueno, hacemos una pregunta más y vamos cerrando, porque ya estamos pasadas. Que hacemos una más. No, ahí vino Rami, sí que estamos medio pasados con el tiempo, así que agradecerte la posibilidad de escucharte y de tomarte este tiempo para reflexionar junto con nosotros sobre lo que está pasando. Creo que es, por lo menos ahí me quedo con una parte, con la síntesis de la charla. Ahora es otro tiempo. Creo que esa frase resume un poco cuál es el desafío que tenemos en adelante, que es fundamentalmente escucharnos, tener la capacidad de articular esa diferencia para sintetizar una idea colectiva que, digamos, que trascienda la discusión coyuntural que hoy estamos teniendo. Y que trascienda lo individual. Totalmente, totalmente. Que trascienda es otro tiempo ¿no? Y entonces se requiere de flexibilidad y de plasticidad, que no es ceder las convicciones, como diría Néstor, no es eso, pero sí se requiere, es otro tiempo político, histórico, entonces no podemos seguir con ataduras conservadoras. Totalmente. ¿No? Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Nora, muchísimas gracias en nombre de la universidad, a vos, a Emilia de la Asociación Civil y a cada uno y cada una de las personas que se sumaron. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau, gracias. Gracias.